no hay nada o sea, que nosotros podamos, en este caso, ser una buena madre, más que la dirección que Dios nos ha dejado en su palabra para que nosotros no solamente lo leamos, sino que lo consideremos y lo pongamos en práctica. Diríamos, si yo ya soy creyente, ¿no? Ya tengo muchos años en el Señor y no soy una buena madre, o a veces pensamos de que la manera como estamos corrigiendo a nuestros hijos o criando a nuestros hijos, creemos que hacemos bien, pero muchas veces las cosas que hacemos en nuestro propio criterio no están bien. Conocemos a Dios y Dios nos ha dejado en su palabra, ahí lo ha dejado escrito para que nosotros, de acuerdo al lugar que nosotros podamos ocupar, en este caso como madre, podamos considerar su palabra y ponerlo por obra. Entonces, el anhelo de toda mujer es que un día nos casemos, que un día seamos madres. Es el anhelo de toda mujer, ¿no? Pero no nos preparamos para ser una buena esposa, no nos preparamos para ser una buena madre, ¿no? Hablando en este caso de la mujer, porque igual sucede con los hombres, ¿no? Entonces, actuamos, o en este caso como madres, de acuerdo a cómo vimos que nuestra madre actuó con nosotros, ¿no? Si fue una buena madre, nos inculcó buenas cosas, pero si fue una mala madre, nos inculcó malas cosas, ¿no? Entonces, y nos formamos así, nos casamos y eso mismo que vimos hacer a nuestra madre, eso mismo nosotros hacemos con nuestros hijos y eso se convierte en una cadena, ¿no? En donde la maldición de hasta la cuarta generación, ¿no? El abuelo, la mamá, la hija y luego sigue el nieto y así, ¿no? Entonces, pero nosotros leemos la Biblia, ¿no? Y en la Biblia también encontramos personajes que sus nombres han quedado escritos en la Biblia, en este caso de las mamás, que también han sido buenas madres y también han sido malas madres. ¿Y cómo es eso, no? Es que somos seres humanos que no somos perfectos. Vamos camino a la perfección, ¿no? Y es por eso que sucede esto, pero Dios los usó, igual como también hoy en día nos usa a nosotras las madres, ¿no? Y a todos los que nos disponemos a que Dios nos use. Pero hay un momento en que Dios nos hace entender su palabra y es ahí donde tenemos que considerar su palabra y actuar en base a su palabra, ¿no? Si Dios nos hace entender y nosotros no consideramos su palabra, vamos a seguir en lo mismo y no va a haber crecimiento espiritual en nosotros, no va a haber crecimiento en toda la familia, porque creemos que lo que nosotros estamos haciendo es mejor que lo que Dios ha dejado escrito en su palabra, ¿no? Entonces, hablar de mamá, es un tema muy amplio. Pero como les decía, toda mujer desde pequeña anhela ser un día madre. Es así, amadas hermanas, ¿no? Porque ya comenzamos a jugar con las muñequitas, que la cambia el pañal del muñequito y todo eso es algo innato en nosotros porque Dios nos ha hecho así, ¿no? Entonces hay que entender, no porque conocemos a Dios, nosotros ya somos mujeres perfectas, no vamos en ese
camino, ¿no? Yo de pequeña anhelaba ser madre, ¿no? No pensé casarme joven, pero llegué a ser madre, ¿no? Como para que luego entremos en el tema, cometí muchos errores como madre, ¿no? Luego ya fui entendiendo que nosotras las mamás tenemos mucha influencia sobre nuestros hijos, ¿no? Y es que como vamos a ir viendo más adelante lo que Dios nos va diciendo en su palabra, lo fui entendiendo, ¿no? Cuando le digo que las madres tenemos mucha influencia con nuestras palabras y también con los chancletazos que uno ha podido haberle dado a los hijos o el palazo que uno le ha podido dar a los hijos o el correazo o el, ¿cómo le llaman esto? De los tres, ¿cómo? Las tres puntas o con el escobiazo, ¿no? Los chicos que escuchan ahora, ¿qué? ¿Así habrá sido? Porque ahora ya no se les pega a los hijos ya. Pero los que somos mayores en nuestros tiempos era con un ladrillo, con una piedra, con lo que sea, ¿no? Gracias a Dios, si no te cayó, bueno, es que Dios te guardó, pero así era lo que sucedía en aquellos tiempos. Y somos las mamás las que más corregimos a nuestros hijos. Y la mamá es la persona que lo sabe todo y lo encuentra todo. ¿Se han preguntado, se preguntan, hijos, ustedes por qué? Y yo creo, como yo también alguna vez dije, mira, pero tú cómo lo sabes, ¿no? Y cuántos de nosotros, aún estando grandes ya ahora, nos mandó la mamá a buscar algo, mamá, no está. ¿Qué te pasa si lo encuentro? ¿No? Es algo común, algo normal en nosotros. Y vamos, mira, acá está. Pero yo lo busqué ahí y no estaba. El jalonazo de orejas o lo que sea, ¿no? La mamá lo encuentra todo y lo sabe todo. Bueno, como madre sí yo sabía todo de mis hijos. Aún cuando estaba de viaje, yo lo sabía. Porque cuando yo salía, yo les decía a ellos, no va a estar su papá ni voy a estar yo, pero yo los dejo al cuidado de Dios y yo voy a saber. Eso lo voy a detallar más en la escuela para padres y estando en Trujillo, en el lugar que estaba, un telefonazo de alguien que me llamaba para decirme algo y no me quería decir, le quiero decir y no le quiero decir, pero dime, ¿para qué me has llamado? Y era que tenía que decirme algo de mis hijos. ¿Y cómo sabes? Yo llamaba, ¿y cómo sabes? Pues yo les he dejado encargado a Dios y Él los cuida a ustedes, ¿no? Ahora, para ser buenas madres, tenemos que ser buenas hijas. Porque si no hemos sido, si no hemos sido buenas hijas, entonces, ¿cómo vamos a poder ser buenas madres? Entonces, implica muchas cosas la tarea de ser una buena madre. Y si nosotros hemos venido de nuestros hogares dañadas, maltratadas por lo que nuestros padres nos hicieron, igualito también vamos a hacer con nuestros hijos y no vamos a ser las madres que debemos de ser según la palabra de Dios, ¿no? Hay un principio, ¿no? Dice que toda madre es bendita porque es bendito el fruto de su vientre. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 28:4 dice, sea bendito el fruto de tu vientre. Y en el Nuevo Testamento también lo afirma, en Lucas 1:42, cuando dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿A quién se está refiriendo? A la mamá a María, la mamá de Jesús, ¿no? Cuando tiene el encuentro con Elizabeth y el niño salta y todo eso, entonces ahí le dice Elizabeth, bendito el fruto de tu vientre. Ese fruto era Jesús.
En Salmos 127:3, hay algunas citas que no está ahí, los que están apuntando pueden apuntar. En Salmos 127:3 dice, herencia de Jehová son los hijos. Cuando uno quiere repartir una herencia, ¿qué es lo que debe suceder primero? Primero yo quiero repartir, a ver, qué una herencia, un libro, porque si digo una casa, no todos pueden tener una casa, ¿no? Un libro, entonces te voy a dar, hijo, este libro como mi herencia. Entonces primero uno tiene que tenerlo para podérselo dar, en este caso, a los hijos, ¿no? Entonces, lo que quiero que ustedes entiendan cuando dice que herencia de Jehová son los hijos, quiere decir que nuestros hijos vienen de Dios y Dios nos da esa herencia para que nosotros lo podamos educar, para que nosotros los podamos guiar nuevamente hacia Él. O sea, lo podamos guiar nuevamente hacia Dios, ¿no? Entonces, esta herencia que son nuestros hijos es lo más valioso que Dios ha puesto en nuestras manos por encima de todo. Por encima de tu carrera, por encima de muchas cosas, ¿no? ¿Qué es para ti como madre? ¿Qué es lo primero para ti? Tu trabajo, no sé qué cosa puede hacer, pues, ¿no? Pero por encima de todo son o deben de ser nuestros hijos, porque Dios nos lo entrega para que nosotros tengamos cuidado de ellos. Es algo que cuando somos madres no lo sabemos y actuamos como mejor nos parece, porque me conviene más esto que lo otro, ¿no? Y descuidamos a nuestros hijos. Y luego cuando ellos ya están grandecitos, ¿no? Se portan de una manera no adecuada porque nosotros lo hemos dañado o por no saberles dar el tiempo, tener el cuidado de ellos, manifiestan en su adolescencia una rebeldía hacia nosotros, ¿no? Y no entendemos, pero nuestros hijos, tenemos que entender, son herencia que Dios nos ha dado para poderlos guiar, o sea, aparte de cuidado, guiar nuevamente hacia Él, ¿no? Ser madre es un llamado divino y una responsabilidad ineludible y oportunidad de transmitir la fe a su descendencia. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, ¿qué debemos nosotros? Si tenemos que transmitirle nuestra fe, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarles la palabra, porque es a través de la palabra que nosotros le podemos instruir, ¿no? Para que cuando esté grande y tenga que tomar su propia decisión, él persevere en la palabra. En la Nueva Traducción Viviente dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán, para que sea un poco más entendible. Ahora Dios conoce a toda madre, sabe cómo es cada madre, sabe cómo vas a guiar a tus hijos. Él sabe qué tipo de madre tú vas a ser, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador, Él nos ha formado en el vientre de nuestra madre, dice, ¿no? Conoce tu identidad, tu propósito, tu diseño, porque sabe cómo te ha hecho. Conoce los desafíos físicos y emocionales de la maternidad. En Génesis 3:16 dice, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Acá ya cuando hablamos en Génesis 3 estamos viendo la consecuencia de la desobediencia del hombre, porque no solamente lo tuvo Eva, sino también
el hombre, ¿no? En este caso Adán. Y cuando llega a dar la consecuencia de su pecado de Eva, le dice, ahora darás con dolor a luz tus hijos. Eso implica que antes, ¿no? Si ellos no desobedecían, iban a dar a luz sin dolor. Entonces, antes, como dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo y Él destinó que nosotros seamos mujeres, Él cuando nos formó, o sea, creó a la mujer, al hombre lo creó del polvo de la tierra y a la mujer de un ser vivo, de un pedazo, de costilla de Adán. Él decidió formarnos así con eso físico para poder soportar el poder dar a luz. Yo no sé cuántas de ustedes, mamás, han dado a luz normal, sin cesárea. Las de cesárea se quejan, me dicen a mí. Es más doloroso que el parto porque te tienen que cortar. Para mí más doloroso es el parto normal porque va ahí en ese proceso de dilatar y más dolor. Yo me desesperaba, casi le dejo sin orejas al pastor cuando tuve que tener el primer bebé porque el dolor viene y se va, ¿no? Y va en ese proceso de acuerdo al tiempo que ya si ya vas dilatando más seguido es, ¿no? Entonces él le agarraba y le jalaba, se pasaba el dolor, lo soltaba y así en ese plan. Porque es dolor, un dolor que el hombre no lo podría soportar. Tiempo atrás sacaron una película del hombre embarazado. Tonterías sacan en las películas, pero nunca un hombre se puede quedar embarazado. ¿En qué parte de su barriga caería el esperma o estaría el óvulo para que pueda embarazarse? Nada. Solo la mujer puede quedarse embarazada. Solo la mujer puede dar vida porque ese es el plan de Dios. Y le dio a la mujer la capacidad de soportar ese dolor porque Él lo hizo, Él lo formó. Imagínense cuando yo salí embarazada y luego ya estaba en el proceso de parto, yo decía, y me dijeron que el bebé era grande y yo decía, ¿cómo ese proceso voy a pasar? Yo pensaba que me iba a doler, o sea, no veía lo grande del dolor, sino yo veía y decía, no vaya a ser que lo pueda, ¿cómo se llama? Ahogar. Eso era mi temor, que luego cuando venían los dolores me olvidaba de eso y así en ese proceso, ¿no? Pero por fin nació. Mis hijos han sido de mi placenta, mi útero era grande, han nacido hasta casi de 4 kilos, Liz, la última. En cambio, en el segundo y la tercera sí nacieron delgados, pero eran grandecitos. Entre el primero y la última, y sí, pues casi pierdo la vida en el mayor, y en la última también. Ahí experimenté el parto seco, donde yo sí sentía que ella salía un poco y yo como que ahí se detenía, ¿no? Y ahí la enfermera pues diciendo, puje señora, va a matar a su niño, no puedo, desmayada, oxígeno, y nació. Cuento esto para que los hombres puedan entender un poquito, los que no han pasado con sus esposas. Es cosa seria ser madre, pero Dios nos ha hecho a nosotras las mujeres así, ¿no? Entonces, y es por la desobediencia del hombre, por el pecado del hombre. En Isaías 49:15 dice, jamás una madre puede olvidar a su niño de pecho. Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz, pero aún si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes, nos dice Dios nuestro Padre.
sí puede suceder y no sé, yo conozco a mamás que tienen a sus hijos y no los quieren, capaz ustedes también. Alguna vez que yo he podido conversar, ¿no te ha dolido tener tus hijos que los tratas así? Pero sucede y por algo Dios se compara como que Él es nuestra madre. Yo soy la madre que yo no te voy a olvidar. Yo voy a estar siempre contigo. Amén. Ahora, ser madre es un proceso. Es un proceso que en el camino lo vamos entendiendo, ¿no? Pero en ese proceso tenemos que tener paciencia, porque a veces los hijos también sí nos sacan de quicio, ¿no? Tenemos que tener paciencia y pidiendo ayuda a Dios para que Él nos pueda seguir guiando, ¿no? La maternidad es un rol multifacético, eso sí, ¿no? Porque abarca dimensiones físicas, emocionales y espirituales, que comienza con el milagro de la concepción y termina con el parto, ¿no? Cada mujer nace con los óvulos que va a necesitar para, o sea, por decir que sean 1000 óvulos, ¿no? Cada mujer nace con 1000 óvulos, por decir, ¿no? Y eso va a ser para toda tu vida, ¿no? Y como Dios es nuestro creador, Él nos ha hecho a nosotros así. Y cuando ahí sucede la fecundación, solo un óvulo es fecundado. Hay cientos de espermatozoides, pero solo un espermatozoide viene, yo le llamo es el campeón, ¿no? Que alcanza el óvulo y se origina la vida. Pero con un solo óvulo puede ser fecundado, ¿no? Hoy en día se dan estudios, o mejor dicho, no estudios, sino se hacen fecundación fuera del útero de la mujer y luego ya lo ponen para que haga su proceso de 9 meses en la mujer. Bueno, como que el hombre se cree que es el que da la vida, pero no es así. No voy tanto también con esto porque es el hombre quien une y todavía lo escogen. ¿Quieres cómo quiere? Quiero que sea, si es la mujer, quiero que sea un chico guapo, o sea, los espermatozoides, que sea crespo, que sea de ojos verdes, lo escogen y ya. O sea, una soltera que no ha tenido, no se ha casado, puede ir ahora a un ginecólogo y le dice, mira, este de acá es ojos claros, este de acá es como tú quieres y ya. Ahora es fácil, pero ese es el plan del hombre. El plan del Señor es otra cosa, ¿no? En ese proceso de toda mamá es ir con paciencia, es ir paso a paso, poco a poco, para lograr el objetivo por el cual nosotros hemos decidido tener hijos, porque Dios no nos impone el tener hijos, nosotros decidimos tener los hijos. Cuando hay la concepción, implica, por eso dice que la maternidad es multifacética, se inicia un ciclo de 9 meses, ¿no? Que más o menos yo de mes y medio comenzaba yo a sentir los malestares, esos malestares de arrojar, no comer, a veces de que ni el esposo se acerque, es algo muy fastidioso, al menos mi caso. He conversado con otras embarazadas y dicen, no, para mí me da una ligera náusea. A mí los 9 meses, hasta el último día que yo iba a dar a luz por las mañanas, era obligatorio que yo tenía
que arrojar, que vomitar. Luego ya cuando así le embarazada la cuarta, busqué otro doctor. Me recomendaron un doctor que era de Alemania y me fui y me dijo, eso te sucede, hijita, porque tu embarazo debilita tu hígado. Te voy a dar unas vitaminas que tomes y vas a ver que normal. Y dicho así, pues, reforzó o alimentó con estas vitaminas mi hígado y solamente sentía la sensación, pero no llegué a arrojar. Le dije, doctor, si yo hubiese sabido que usted ya atendía en este lugar desde un inicio, hubiese venido para que usted me vea. Entonces son todas esas cosas que la mujer tiene que pasar. El hombre fácil lo hace, pero nosotras, todo ese proceso, pero Dios nos ha capacitado para que podamos nosotros soportar todo ese proceso, ¿no? Cómo va creciendo el bebé adentro, hay que ir al ginecólogo y todo lo que tenemos que pasar por el ginecólogo. Dios nos ha hecho así para poder tolerar todo eso que nosotros tenemos que pasar como mujeres. Por eso en Salmos 139:13 dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Oh sí, me formaste primero por dentro, luego por fuera, me formaste en el vientre de mi madre. Esa palabra entretejiste es que no he buscado, pero, no estoy tan segura, pero cuando hay la fecundación, comienza la vida. ¿Y con qué comienza la vida? ¿Con qué comienza la vida? Yo pienso con el corazón. Por eso uno va, si tiene una semana, y a saber si uno está embarazado, el médico dice, sí, mira, ahí está su latido, ¿no? Luego de ahí va, cuando dice, primero formaste mis partes internas, quiere decir todo lo de adentro, ¿no? El hígado, luego seguirá el cerebro y va en ese proceso, ¿no? Cuando una mamá de acá de la iglesia nació su niño prematuro, quería que llegara el niño, nació 5 meses y medio, si no me equivoco, pero que el médico ahí ella internada quería que llegara a los 6 meses para que así terminara de formarse sus riñones. O sea, eso quiere decir que a los 6 meses los riñoncitos ya están formados como para resistir, ¿no? Y cuando habla así, pues no, paso a paso. Por eso ese proceso es 9 meses, ¿no? Paso a paso. Y después que ya terminó adentro, Dios comienza a hacer lo de afuera. A ver, ¿a quién lo haré que se parezca? ¿Aportó más quién? ¿El papá o la mamá? ¿Se parecerá al papá en esta vez? ¿Se parecerá en esta vez a la mamá? No, por eso, ay, te pareces a tu papá, ay, te pareces a tu mamá, ¿no? Entonces termina de hacer el cabello y toda la piel y todo eso, ¿no? Eso es lo que quiere decir cuando el salmista David dice, en el vientre de mi madre. Pero hay tareas maternas que nosotros tenemos que cumplir. Una de las tareas es criar y cuidar a nuestros hijos, ¿no? Supliendo sus necesidades espirituales, emocionales y físicas, ¿no? A veces pensamos que nuestra tarea solamente es alimentarlos y ya está, vestirlos y ya está. No, a nuestros hijos tenemos que suplir sus necesidades espirituales, emocionales y físicas, ¿no? Porque el niño necesita de Dios. Así como nosotros necesitamos de Dios, el niño necesita de Dios. Yo meditando, pensando en todo esto, si Dios es quien nos ha hecho y Él dice que nos ha hecho a su imagen y a su semejanza, entonces hay algo que Dios ha puesto en nosotros que no les puedo decir qué puede hacer, pero hay algo, ¿no?, que nosotros podamos buscarle a Él, que Él es el que nos ha creado,
a nosotros, ¿no? Entonces hay algo innato, ¿no? Algo divino. Y entonces necesita de Dios. Por lo tanto, la responsabilidad de nosotras como madres es que nosotros le guiemos a Dios, que le motivemos a Dios. ¿Qué manera usted le puede motivar, no? Cantándole canciones cristianas cuando están pequeñitos, cuando ya saben hablarles de Dios, cuando ellos todavía no pueden escribir, cuando ya saben leer, hacerle que lean el libro de Proverbios, por ejemplo. Ahí habla mucho del comportamiento de los hijos, del trato de los padres para con los hijos. Habla de todo ahí. Entonces, hemos leído el TCP, ¿no? De todo este mes de Proverbios. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que preocuparnos en lo que es el área espiritual. Ahora, en el área emocional, nuestros hijos necesitan mucho afecto. Y si nosotras no hemos recibido afecto, no les vamos a dar. ¿Y por qué no les vamos a dar el afecto? Porque no nos dieron a nosotros. Por ejemplo, yo he sido una mamá no muy cariñosa. He sido cariñosa cuando ellos han estado bebitos, porque con un bebito tú no te puedes hacer la enojada ni nada, ¿no? Porque con una sonrisa el bebito ya te ganó, ¿no? Entonces con ellos sí he hecho su miradita, ¿no? Que ellos te dan, ahí lo abrazas, lo apapachas, le puedes decir te quiero, pero cuando ya los hijos crecen, a mí me ha sido difícil el poderle decir porque no recibí ese trato. Y hasta ahí yo pensaba que estaba bien, ¿no? Pero ya teniendo los hijos aprendí que había hecho mal. He tratado de corregirme, pero cuando uno ya está formado muchos años, es difícil. Pero yo siempre les he dicho, ¿no? A mis hijos, yo con cocinarles, atenderles, ahí está mi cariño a ustedes, ¿no? Pero no es suficiente. Entonces, en las áreas emocionales nosotros tenemos que darle afecto y no solamente eso, sino también amor, ¿no? Seguridad para que tengan un desarrollo emocional bueno, ¿no? En las físicas, ahí sí, darles una buena alimentación, el niño necesita mucha actividad física, tiene que dormir bien, tenemos que estar pendientes de sus vacunas, si se enferma llevarle al doctor, en eso sí somos, creo que todas, chévere como dicen los chicos, ¿no? Pero no son suficientes, ¿no? Se une estas tres necesidades espirituales, emocionales y las físicas, ¿no? Otra es de las tareas maternas es, vamos a leer lo que dice aquí, como madre reflejar el amor incondicional de Dios por sus hijos, a quienes ama por ser sus hijos a pesar de la conducta que tengan. Tenemos nosotros, o mejor dicho, ellos tienen que ver en nosotros que nosotros imitamos a Dios. En otras palabras, nosotras mamás somos el espejo de nuestros hijos. Ellos tienen que ver que a través de nuestra vida imitamos a Dios. Porque ellos nos ven desde que se levantan hasta que se van a dormir. O sea, me refiero a las mamás que se han dedicado a sus hijos. Yo fui una mamá que me dediqué a ellos. Me levantaba con ellos y me iba a dormir con ellos. Y las mamás que nos dedicamos a eso, entonces se levantan. ¿Qué dicen primero los hijos? Mamá, ¿no? No dicen papá, mamá. Entonces estamos con ellos. Estamos en el desayuno, en el almuerzo, en el lonche, en la cena, estamos con ellos. Entonces, estamos constantemente con ellos. Entonces, ellos ven cómo nosotros actuamos, qué decimos. Ellos nos ven.
Entonces, lo que ellos nos vean hacer a nosotros, ellos nos van a imitar. Ellos nos conocen perfectamente tal y cual somos. No les podemos engañar a ellos. Entonces, ¿qué es otra de las tareas? Es reflejar a Dios a través de nuestras vidas. Para cuando nosotros le podamos hablar de Dios, ellos quieran imitar a Dios. Porque si no, el hijo cuando es niño, tú le puedes hablar de Dios. A veces, ¿qué hacemos? Dios te va a castigar, ¿no? Le hacemos que vean a un Dios malo, ¿no? Porque la mamá le da duro, así me va a castigar Dios. El niño escucha. Pero dile, y no te dice nada el niño, pero dile a un adolescente, Dios te va a castigar. Él puede decirte, te va a castigar a ti primero porque estás haciendo así, ¿no? Al adolescente ya no le puedes decir que haga tantas cosas porque él te va a devolver, porque ya lo que ha sucedido en su organismo, en su cuerpo, ya todas esas cosas que ha sucedido le hacen a él ya que se siente un grande y que puede enfrentarte a ti. Entonces, leíamos en un principio, ¿no? Instruye al niño en su camino, instrúyele, enséñale lo bueno, enséñale la palabra para que cuando sea viejo no se aparte de él. Es otra de las responsabilidades. Y la pregunta que uno podría decirse, ¿no? Pero ¿por qué él nos dio a nosotras, ¿no? Y no al hombre? Y el hombre es el sacerdote de la casa. Como que también puede ser un buen sacerdote o un mal sacerdote, porque en la Biblia también encontramos buenos sacerdotes y malos sacerdotes. Por ejemplo, Elí, un mal sacerdote, no vamos a hablar de él, pero para que ustedes puedan entender, ¿no? Y Rebeca también fue una mala mamá, ¿no? Pero ahí lo dejamos. Otra de las cosas que tiene que hacer la mamá es instruir. En Proverbios 1:8 dice, hijo mío, no abandones las enseñanzas de tu madre, ¿no? De modo básico es que la mamá debe de transmitir la fe a su descendencia. Vamos a leer 1 Timoteo 1:5 y dice, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro y de una conciencia limpia y de fe y de una fe sincera, ¿no? Que todo creyente sea lleno del amor que brota de un corazón puro y de una conciencia limpia y de una fe sincera, ¿no? En Números 26:59 nos habla de una mamá de Jocabet, ¿no? Que fue la madre de Moisés. Todos conocemos la historia de la mamá de Moisés, de lo que ella hizo, ¿no? ¿Qué cosa hizo ella? A ver, ¿qué cosa hizo? Protegió, escucho por acá, a su hijo, ¿no? Como dice en Números 26:59, que es una de las, es la mamá de Moisés, ¿no? Y es la mamá que cuidó, sí, a su hijo. O sea, este hijo nació en un tiempo que no era buen tiempo y ella lo mantuvo oculto 3 meses, ¿no? Y ella en un acto de fe, ¿qué hace? Porque ya el niño estaba de 3 meses, ya más grandecito, ¿no? ¿Cómo lo ocultaría para cuando lloraba el niño? ¿Se imaginan? No, ¿cómo lo ocultaría? Y ella se hizo un plan y ella dijo, si yo me pongo en el lugar de Jocabet. Ella fue, averiguó por este río a dónde lleva, ¿no? Lleva este río allá a la casa del faraón y la hija del faraón sale a esta hora
y esto, ¿no? Y ella se arma un plan, pues, ¿no? ¿Y qué hace? En un canasto pone a Moisés y lo deja que se vaya. Y le manda a su hermana que vea qué fin tiene este canasto, ¿no? Y llega a las manos de la hija del faraón. Y ella abre a esta canasto y ve que hay un niño hebreo, porque ella sabe que es un niño hebreo, pero ella decide ocultar a este niño. Y entonces ella pregunta, ¿conocen a alguien que se tenga para amamantar a un bebé? Y ahí estaba la hermana de Moisés. Sí, yo conozco, dice la hermana de Moisés, María. Sí, yo conozco, ¿no? Y es así que va y trae a la propia madre de Moisés para que lo pueda amamantar. Una mujer de fe, una mujer que puso su confianza en Dios y actuó en fe. Y miren lo que sucedió. Es que Dios se mueve a favor de nosotros cuando nosotros actuamos en fe, creyéndole que Él puede obrar, que Él puede usarnos. Y lo que hizo Jocabed, vamos a leer en Hebreos 11:23, su nombre quedó escrito dentro de las mujeres de fe. Dice, fue por su fe, en este caso Jocabed, cuando nació Moisés. Sus padres lo escondieron durante 3 meses. Dios les había dado un hijo hermoso y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Porque la orden que había dado era de que todo hijo hombre, si era varón, le mandó a las parteras y le dijo, si es varón, mátenlo, ¿no? Pero ella lo encontró. ¿Y qué llegó a hacer Moisés? El libertador que sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Eso nos da a entender que no sabemos nosotros qué pueda suceder con los hijos que nosotros llevamos en nuestro vientre y con los que ya han nacido. No sabemos, puede ser en este tiempo, no un libertador, pero puede ser un evangelista, un pastor, ¿no? O algo grande que Dios pueda usar, porque nosotras las mujeres somos dadoras de vida. Amén. Otra de las cosas que tenemos nosotros que hacer como madres es orar intensamente, ¿no? Y eso es por naturaleza, es que las madres somos más sensibles a la oración por nuestros hijos, especialmente cuando los hijos van por mal camino, ¿no? Especialmente digo, porque hay alguna razón que lo llevó a nuestros hijos al mal camino. En Lamentaciones 2:19 dice, levántate en la noche y clame, desahoga en el corazón como agua delante del Señor. Levanten a Él sus manos en oración y rueguen por sus hijos. Eso nos dice el Señor a nosotras las mamás. Si yo les pregunto, ¿no? ¿Cuántos de ustedes están clamando por sus hijos? Todas, ¿no? Clamar es gritar, Señor, ¿no? Ahí en nuestras solas, pues no vamos a salir a la calle ni cuando estamos acá, sino en esas solas con Dios. Yo por cometer error de madre, y eso lo hemos dicho muchas veces con el hijo mayor, llegó a la adolescencia y no quiso saber de Dios absolutamente nada. Un día él dijo, ustedes pues querrán estar en la iglesia, ser evangélicos, pero yo no. 16 años estuvimos orando por él, y ya los que lo conocen es Daniel, estuvimos orando por él y el Señor a los 16 años lo volvió a sus caminos, pero yo tenía que estar orando, clamando, buscándolo por las calles cuando él ya se daba,
no llegaba 11 de la noche, ya el niño ya no iba a llegar, buscándolo, ¿no? Así somos las mamás. Al menos yo he sido una mamá muy aguerrida, no llegaba. Yo le decía, si no me vienes a tal hora, yo voy a salir a buscarte y voy a llevar un palo o una correa y te voy a traer de donde estés, ¿no? Esperaba que se duerme el pastor porque el pastor no me dejaba salir. Él roncando, yo calladita, 2 de la mañana buscando, y algunas veces le encontraba, otras no, pero él ni bien me veía, ya sabía con lo que iba y le iba a dar delante de los amigos. Y salía y se venía. No, pero así, porque yo no quería que él se pierda, pero ellos toman su propia decisión, ¿no? Hizo lo que no debió de hacer en su vida, como yo a él le decía, ejemplo de quién lo has tenido, ¿no? Pero es así por los errores que uno comete. O sea, he sido, diríamos, una mala madre en el sentido de que no he sabido disciplinar de la manera correcta. Lo aprendí ya después que él ha tenido los 13, 12 años. Ahí lo aprendí. No, de 10 ha sido, porque ahí ya comencé a castigarle de la manera correcta, pero ya estaba dañado su corazón y él no quería saber de las cosas de Dios. Pero lo que yo les quiero decir a más hermanas es de que nunca es tarde para poder corregir nuestras vidas. Dios es un Dios que nos espera que nosotros volvamos a Él, nos dejemos guiar por Él y a corregirse, pues. Hay que corregirse, porque si uno no se corrige y sigue lo mismo, entonces no vamos a ver resultados. Cuando uno comienza a encaminarse en las cosas del Señor como Él quiere, ahí vemos resultados de nuestra vida cristiana. Si no vemos resultados, ya tenido 10, 15, 20 años, es que estamos haciendo una vida cristiana a nuestra propia manera. La palabra de Dios funciona cuando lo hacemos a la manera de Dios. No funciona si uno no lo hace a la manera de Dios. Mi vida tuvo que dar un giro como madre, como hija, como esposa, y hasta ahora la sigo luchando todavía, ¿no? Ya llegaré a la perfección cuando esté con Cristo. Pero tenemos que orar. ¿Qué quieres de tus hijos en este tiempo, no? Tienes que doblar tus rodillas y clamarle al Señor. Dios nos ha hecho a mujeres de oración, mujeres guerreras, que no nos amilanamos ante nada, ahí clamamos y clamamos hasta que haya respuesta del Señor. Acá vemos en 1 Samuel 1:27, una mujer, Ana, que ella nació estéril y como en aquellos tiempos el hombre podía tener cuantas mujeres quiera, tenía otra esposa que se llamaba Penina, creo. Y ella sí tenía los hijos, pero ella, que era la número 1, no podía tener hijos, ¿no? Entonces ella iba y lloraba, clamaba, que hasta un día Elí le dijo, ¿estás borracha? Porque hablaba en silencio. No, le dice, estoy orando a Dios, clamando por un hijo, y le da ese hijo, ¿no? Y tiene ese hijo ella. Yo estaba preguntándole al pastor, ¿a los cuántos años más o menos ella lo entregó a su hijo, no? Para que le sirva a Dios más o menos un promedio de destete, me dice, que es a los 5 años. Ella oró tanto, clamó tanto por este hijo, y a los 5 años va y se lo entrega. Es como que yo soy el sacerdote, ¿no? Y entra y me entrega, yo soy Elí, y me entrega, me dice, aquí te lo dejo a mi hijo para que sirva al Señor. Y ahora ella ya no lo iba a ver, ya no lo iba a criar, sino era el sacerdote, ¿no? Y se lo entrega. Y para toda la vida te lo entregó. ¿Y por qué lo hace? Loco, diríamos, ¿no? Esta madre, ¿por qué lo hace? Era por gratitud a Dios que le hizo, le hizo ser madre, lo que ella quería ser, ¿no? Y se lo entregó a Dios. Yo no sé si la Biblia habla que más adelante tuvo más hijos, pero tuvo este hijo, ¿no?
y se lo entregó a Dios. En Jeremías 31, 16 al 17, dice, no llores más, te recompensaré tus hijos. Te recompensaré, dice, tus hijos volverán a ti desde la tierra lejana del enemigo. Hay esperanza para ti, tus hijos volverán a su propia tierra. Les preguntaba hace momento, ¿no? ¿Por qué estás orando? Todos dijeron por mis hijos, ¿no? Pero esto es una promesa para las mamás que ya tienen sus hijos grandes y están apartados del Señor y no quieren saber nada del Señor. Entonces, acá tienen una promesa, que Él hará volver el corazón de los hijos hacia sus padres, pero tú tienes que estar en el Señor, tienes que estar sirviendo al Señor. Y Dios hará que tus hijos vuelvan. Cuando orábamos por mi hijo, yo al menos oraba y le clamaba, Señor, dale la oportunidad de que te pueda servir, porque la vida que él llevaba podía en cualquier momento partir de esta tierra, ¿no? Quiero verlo, Señor, que te sirva, quiero verlo, ¿no? Y cuando él lo hizo volver, después de esos 16 años, fue un poco difícil para él, ¿no? Pero luego, ahora yo agradezco a Dios que puedo verlo con todas sus cosas, que está en ese proceso de poder aprender, igual que lo estoy yo, igual que lo estamos todos. Veo que él sirve al Señor, porque yo ya tenía muy en claro cuando yo no quise unirme al pastor a trabajar con la iglesia. Eso sucedió en Trujillo. Yo dije, no quiero ser pastora, le dije a él, no quiero ser pastora. Pero cuando ya nosotros nos hemos venido acá a Lima y salió de pastor y tuvo que traer todo, yo me resistí a venirme. Pero ahí mi mamá me empujó, tú tienes que irte donde está tu esposo y ahí tienes que llevar a tus hijos y todo, ¿no? Y ahora estando ya en la iglesia donde él era el pastor, todas las hermanas me decían pastora. Y yo le decía, yo no soy pastora, Luis, diles que yo no soy pastora. Tanto y tanto era que un día tuve que postrarme delante del Señor y decirle, ¿no? Que ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Yo no quiero ser pastora. Entonces me reveló ahí de que de adolescente más o menos me hizo ver yo de adolescente tuve como un sueño donde estaba en una alturita de una lomita, un cerrito ahí, y yo veía gente así. No lo vi al pastor ahí, pero yo estaba así. Y también me hizo, y yo le decía a mis hijos, pues no, en este caso Daniel, que renegó, cómo mi papá nos trae de la familia de Trujillo a Calima y ahí no tengo a nadie, si de verdad no teníamos a nadie, pues no. Entonces, me hizo entender, te he llamado también a ti, y no solamente a ti, sino también a tus hijos. Ha tenido que pasar muchos años y pasar las cosas que uno ha tenido que pasar en ese proceso, pero hoy puedo agradecer a Dios que servimos, o sea, el pastor, yo y mis 3 hijos, que vamos en ese proceso, ¿no? Y veo cómo cumple Dios su palabra de que Él iba a trabajar con adolescentes, y lo puedo ver, ¿no? Que Él trabaja con los adolescentes, ¿no? Y hay gratitud en mi corazón, ¿no? Por eso, como vemos esto de Ana, la gratitud en su corazón lo lleva a entregarlo a su hijo para que le sirva, ¿no? Entonces, no perdamos la confianza en Dios. No la perdamos, hermana. Si tú estás orando por tus hijos que están perdidos, no pierdas la confianza en Dios, ¿no? Las promesas que Dios nos da, sí, yo lo traeré del norte, del sur, del este y del oeste. Y orábamos así, ¿no? Y una vez lo trajo del norte y lo trajo mal, ¿no? Porque orábamos, Señor, tú me has dicho, y del norte lo trajo, pues, ¿no? Y hay otras de las cosas que nos manda a nosotras las madres, ¿no?
Dice, que enseñen en Tito 2:4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijas. En un principio decía yo de que si no eres buena hija, no eres una buena madre, pues, ¿no? No puedes ser una buena madre porque no has sido una buena hija, ¿no? En Tito 2 también, y avanzamos al 3 del 5, dice, las ancianas sean reverentes, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, otra responsabilidad que nos da Dios a nosotras, las madres que ya tenemos experiencia, ¿no? de haber cometido muchos errores y hemos visto el resultado de los errores. Entonces, enseñarles a nuestras hijas que son jóvenes a que sean buenas esposas y a que sean buenas madres, porque nosotros ya cometimos el error, ¿no? O tal vez no has cometido el error, pero ya lo hemos cometido, entonces ahora hay que enseñarle. Pórtate bien con tu esposo. ¿Qué dice la palabra de tu esposo, no? ¿Cómo debes de criar? Nosotros que las mamás que hemos dado duro, golpeado y tanta cosa hemos hecho a los hijos, ahora le vemos que ellos golpean a sus hijos. No, no le pegues, no, nos metemos, ¿no? Después que ya hemos sacado el ancho a los hijos y nos metemos a que la hija no saque al ancho el hijo. ¿Y qué nos dice el hijo o la hija? ¿Y tú qué me hicías peor? Y ahora quieres que no, es que ya aprendimos a ser madres recién cuando le vemos a ellos siendo madres o siendo papá, ¿no? Pero nos referimos en este caso a la mamá. Y no malcriar a los hijos. ¿Saben por qué se comete esos errores como madres? Porque hemos sido malas hijas o hemos visto que nuestra madre ha sido así también y creemos que eso también es correcto que le dejemos hacer a nuestras hijas, pero no, hay que enseñar. Yo me preguntaba, ¿por qué dice, se refiere acá a las ancianas, no? Es que Pablo ahí está dirigiéndose, ¿no?, a la iglesia, ¿no? O sea, esto de aconsejar, cuando Pablo lo escribe, se está refiriendo para ese momento, pero es también para ahora, ¿no? Es que se supone que si él está exhortando ahí, es que las mujeres ancianas, en vez de dedicarse a aconsejar, porque en aquellos tiempos de 15 años, 16 años, ya estaban embarazadas, ¿no? En vez de estar borrachas, en vez de estar chismoseando, ¿no?, calumniando, dedíquense a sus hijas que se están portando mal. Y esa palabra ha quedado escrito hasta el día de hoy, porque hay eso también. ¿Han visto alguna vez eso ustedes? Se ve, ¿no? Entonces la palabra de Dios ha quedado escrito para hasta el día de hoy, ¿no? Pero Dios honra, ¿no?, a cada madre, ¿no? Dice, cada madre es honrada por Dios al traer una vida que es parte del plan eterno de Dios. Y nuevamente vamos a Salmo 139 del 13 al 16 y lo voy a leer, dice: Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravilloso, complejo. Tu fino trabajo ha sido maravilloso. Tú me observabas mientras iba tomando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz, y me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Privilegio tan grande para nosotras las mujeres. Dios nos honra el poder en nuestro útero poner una vida.
y él ir trabajando día tras día, ¿no? Formándonos a su imagen y semejanza, formándonos como Él cree que es lo mejor. Si nos hizo bajita, alta, nos hizo rubia, nos hizo zamba, nos hizo lacia, nos hizo crespa, no, nos dio un temperamento flemático, melancólico, sanguíneo, pero nos formó en el vientre de nosotras las que hemos sido madres, ¿no? Ahora, ¿qué podríamos decir de las mujeres o damas que no tienen hijos? ¿Acaso Dios no los va a honrar? Dios también los honra, porque en la Biblia también tenemos ejemplos de mujeres que fueron infértiles, como Sara, Ana, Elizabeth en el Nuevo Testamento, ¿no? Y Dios le dio ese milagro de poder concebir. Si Él nos ha formado, nos ha creado, nos ha dado la vida, nos ha ido formando durante los 9 meses en el vientre de nuestra madre, Él nos ha hecho así. Y entonces por eso uno no tiene que sentirse menos de la que es mamá, porque hay varias maneras de la manera que uno puede ser madre, ¿no? No sentirse que Dios no me ama, Dios me ha castigado, no es juicio de Dios. No, uno no tiene que sentirse disminuida, ¿no? Sino lo que uno tiene que decir es tú has hecho tu perfecta voluntad en mi vida, y yo lo único que voy a hacer es servirte. Así como soy, voy a servirte, ¿no? O sea, es tomar una actitud correcta y encontrar satisfacción en el servicio que yo le estoy haciendo a Dios, ¿no? Como les digo, la Biblia relata muchas mujeres estériles, ¿no? Pero también la Biblia ofrece esperanza a la mujer estéril, esperanza para que viva una vida de paz, de tranquilidad, no una vida desesperada, una vida decepcionada, no. Y esa esperanza, ¿cuál diríamos que es esa esperanza? No es solamente que uno se embarace y tenga el hijo y ya está, y eso te hace ser madre. La esperanza es de que uno puede ser madre sin haber parido, diríamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros todavía no tenemos nietos, pero me siento abuela cuando vienen y hará cosa de un mes o 3 semanas. Estamos en un cumpleaños y viene la que viene a ser, en la vida espiritual estoy hablando, en la vida espiritual, que viene a ser en la vida espiritual, viene a ser una hija. No, viene a ser la nieta en el aspecto espiritual. Me pone a su bebé de 4 meses y me dice, ahora cargue a su bisnieto, ¿no? Entonces, muchos hermanos y hermanas hacen así. Entonces digo, Señor, si tú no nos vas a bendecir con nietos, entonces tendremos nietos a multitudes. Por ejemplo, a las mamás que no tienen hijos, si tú estás evangelizando, estás compartiendo tu testimonio, estás haciendo algo para la obra del Señor, esos son hijos tuyos, que Dios te los pone para que tú los cuides, para que tú los guíes, los encamines, ¿no? Hacia Él. O sea, uno no puede vivir una vida decepcionada porque no puede tener hijos.
Nuestra vida o nuestra felicidad no solamente está en el hecho de concebir y tener un hijo, sino la felicidad total, completa, nos la da Dios. En Él encontramos, ¿no? Lo que esa satisfacción como ser humano que uno necesita experimentar, en este caso como mujer, Dios es quien nos da la plenitud de la felicidad. En Isaías 54:1 dice: grita de alegría, mujer estéril, que nunca has dado a luz. Prorrumpe, dice, en cantos, tú que nunca tuviste dolores de parto, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. En otras palabras, tú puedes tener más hijos, ¿no? Una mujer no puede dar a luz, aunque años atrás sí llegaban hasta 20 hijos, no puede dar a luz 30, 40, 50, pero sí, por eso dice, ¿no? Que la estéril puede llegar a tener más hijos que la que no tuvo, ¿no? Entonces, puedes llegar a tener la cantidad de hijos que tú deseas cuando te involucras en la obra del Señor. Por ejemplo, todos ustedes son hijos espirituales de nosotros, grandes, ancianos, desde el chiquito hasta el más grande. Yo soy su madre espiritual de ustedes, ¿no? Entonces, mire, ¿cuántos hijos? Entonces, espero hasta llegar a tataranietos espirituales. Eso no nos impide que nosotros sigamos en la obra del Señor. Sabemos que Dios es un Dios soberano. Él hace su perfecta voluntad en nuestras vidas y seguir avanzando en la obra de Él, ¿no? Pero ese mensaje de esperanza y milagro que ofrece a las mujeres estériles es la importancia de mantener nuestra fe y la confianza en Dios, de poder nosotros tener la posibilidad de experimentar la maternidad de diferentes maneras. Les cuento algo de nuestra familia. Carolina, la que ya creo que todos lo conocen, ella pastorea con su esposo en la iglesia Osana, y escucho en esta semana unos niños en su casa, donde ella está que le dice, come, come, porque el hecho que mis hijos vivan ahí no es que yo estoy todos los días con ellos, no. Entonces, come, come, come y te doy esto y lo otro, ¿no? Entonces luego me averiguo qué sucede. Está cuidando a dos niños, uno de 3 años y otro de 5, creo, porque la mamá es de venezolana y ella tiene poco tiempo, esta mamá, y le ha salido trabajo y no tiene con quién dejarlo a sus hijos porque no tiene al esposo. Entonces ella le ha dicho, déjamelo conmigo y ve a trabajar. Entonces me dice, mamá, estoy experimentando el ser mamá. Hasta ella no sé si va a dejarlo al jardín, el asunto es que va a recogerlo, ¿no? Y ella ya está experimentando esas cosas de lo que es hacer las cosas, correr a dejar al nido, ir a recogerlos con la hora y traerles y darles su comida. Aunque la mamá le deja la comida ya, o sea, los trae con la comida. Pero es lindo, mamá, estoy experimentando eso, me dice, y es así, ¿no? Estoy experimentando, mamá, eso es lindo. Entonces, hay maneras que uno pueda experimentar el hecho de ser mamá sin haber dado o parido normal, ¿no? Entonces, tenemos que tener claridad en qué Dios creemos, a qué Dios servimos, quién es Dios para nosotros, para luego encaminarnos como Dios quiere que nosotros nos encaminemos, ¿no? Con todas las cosas que nos pueda estar pasando, uno tiene que tener claridad quién es nuestro Dios, ¿no? Y servirle a pesar de todas las cosas que puedan estar pasando a nuestro
alrededor. Amén. Les invito a que se pongan en pie, vamos a orar. No sé, en esta mañana que tú has venido, mamá, porque es el tema de la mamá, no sé qué tema, qué es lo que tú puedas estar pasando, pero y también esto puede ir dirigido a los hijos, ¿no? Cómo han sido sus padres, ¿no? Y si ya estás grande y has entendido más o menos de por qué las mamás somos así, tú puedas perdonar a tu mamá. Pero a la mamá, ¿no? Que Dios le ha hablado en esta mañana, ¿no? Tú puedas considerar la palabra escuchada en esta mañana y puedas tú tomar una decisión, ¿no? De corregirte si has estado actuando mal, de corregirte, porque nunca es tarde para poderse corregir. Cuando Dios nos habla, es en ese momento que nosotros tenemos que considerar la palabra y ponernos manos a la obra.